¿Me compras un top? ¿Cómo un top? Pues es como un sujetador, pero para niñas. El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto. A mí nunca me han pedido rollo. Yo nunca he sido huérfana. Mamá, ¿cómo murió papá? Pero es que no entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie. El público se desternillaba de la risa con él y a partir de ese momento Marcelino se convirtió en la principal estrella del mundo del espectáculo en Londres. Iban a ver a Marcelino unas 10.400 personas, unas 240.000 al mes, unos 2,5 millones de personas al año. Marcelino estaba en lo más alto, pero había un tsunami que se estaba gestando a sus espaldas. El territorio del payaso es el territorio de la infancia. Y cuando eres payaso, pues lo que te das cuenta es que si no quieres, no tienes por qué dejar de ser niño. Y el abuelo se acercó a la niña diciendo: no tengas miedo al sexo. Bienvenidos al Planeta 5000. Inmensa feria, donde el suelo es de cristal y el cielo está muy cerca. Nubes de metal que te queman. Inmersos en la oscuridad, mi sombra queda atrás. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Le has dejado abierta la puerta al diablo. Y ahora Chris está sufriendo por tu culpa. Todo ha sido por culpa de esa canción. Los que están dentro se quieren marchar. Los que se marchan no sueñan más que con poder regresar. No para todos es una película, yo diría que luminosa, ¿no? Siempre me ha parecido que siempre esa tenía que ser su descripción, porque básicamente habla de lo que hacemos bien y de que cuando lo hacemos bien, inevitablemente es un círculo virtuoso, ¿no? Hace que alrededor las cosas siempre vayan mejor. Y que creo que ir al cine a ver Uno para Todos es ir a volver a pensar cómo fue tu tiempo de escuela, quizás, y cómo es el de ahora, y cómo puede ser el que venga después, ¿no? Para los que vayan llegando. ¿Qué haces falta en esa clase? Léete la cláusula 5, por favor. El arrendatario se compromete a ignorar la existencia del otro de tal manera que ambos habiten la vivienda como si de una de uso individual se tratase. Están prohibidas las conversaciones entre sí, el contacto físico de toda índole, así como el mero contacto accidental o el contacto visual, y en definitiva toda aquella manifestación que conlleve el reconocimiento por parte del arrendatario que comparte el uso de la vivienda con el otro,